Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a orar en este momento por nuestro hermano Rodrigo. Que sea el Señor quien lo use de una manera muy especial. Cada día nosotros necesitamos aprender más del Señor para dirigir nuestra vida, para dirigir nuestra familia, para de pronto sacar esas cosas que al Señor no le agrada, esas cosas que impiden el crecimiento. Pero en esta mañana yo sé que aquí todos estamos dispuestos, con un corazón humilde, dispuestos a escuchar su palabra y no solamente a escucharla, sino a ponerla por obra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Oremos por el hermano Rodrigo. Invito al hermano Adrián que él dirija esta oración. Bendito Señor Jesús, en este momento, Padre bueno, delante de ti nos encontramos. Señor, aquí está nuestro hermano Rodrigo. Aquí estamos cada uno de nosotros, Señor, y tú conoces la necesidad del corazón. Tú conoces, Señor, lo que nos hace falta, Jesús. Háblanos en esta mañana, Señor. En tu nombre santo, Señor Jesús. Dios le bendiga. Gracias al Señor por este día. Gracias porque podemos estar reunidos en su presencia para adorar y para alabar su nombre grande. Amén. Bueno, la familia tiene un parecido a este edificio, porque son varias las columnas que lo soportan o lo sostienen. Así, abuelo de pájaro, podría decir que son más o menos como 20 las columnas. Y ahora vamos a ocuparnos solamente de una de ellas. Y gracias a Dios por la oportunidad de hacerlo. Amén, amén. Aleluya. El Salmo 18 y el verso número 6 contienen un versículo que es adecuado para nosotros en este día. Amén. Dice la palabra del Señor: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Amén. Gloria al Señor. Siéntense, por favor. Aleluya. Bueno, en la iglesia del Señor, desde los más chicos y pasando por todas las edades que pueda haber en el pueblo de Dios, todos sabemos que orar es amén. Gloria al Señor. Eso es quizá de las primeras cosas que nosotros aprendimos también cuando llegamos al camino del Señor, y que es una bendición y es un privilegio poder estar en conexión con Él sin importar el estado del tiempo, si es de día, si es de noche, en fin, gracias a Dios. Pero vamos a hablar un poquito de la oración, porque todos empezamos con el nuevo día, empezamos a orar. Creo que eso es el común denominador de todos los hijos de Dios, porque sencillamente cada uno de nosotros al despertar en la mañana estamos también despertando a un nuevo día que el Señor nos da en su gracia y en su favor. Amén. A veces pensamos que los milagros del Señor en nuestra vida son aquellas cosas extraordinarias que Dios realiza, pero no. Yo pregunto esta mañana, y no tiene que responderme, sobre todo las damas, ¿cuántos años tiene usted? Yo sé que esas preguntas no se formulan al sexo femenino,
y hay otras, pero dejemos ahí. Porque es que el primer milagro que Dios nos hace es permitirnos despertar cada mañana. Hoy, por la gracia de Dios, han pasado por este templo ya un buen número de hermanos, y usted y yo también estamos aquí ahora. ¿Cuántas personas en el mundo no pudieron despertar hoy? No lo sabemos, pero tiene que ser muy grande el número. Entonces, quiere decir que la edad que cada quien tenga, de los presentes como lo de los que puede estar escuchando esta transmisión, es igual al número de los milagros que Dios ha dado a cada uno de nosotros, permitiéndonos despertar cada mañana. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Qué maravilloso es!, ¿verdad que sí? Pero entonces, todo cristiano consciente de esto que acabo de mencionar, lo primero que hacemos es dar gracias a nuestro Dios. ¡Aleluya! Cada mañana lo primero que hacemos es dar gracias a nuestro Dios. Y a partir de ese momento, entramos en una conexión que abarca todo el día, todo ese día que el Señor en su gracia nos da. Porque entonces estamos conectados con el Señor primeramente y principalmente para exaltarlo, para bendecirlo, para glorificarlo, alabarlo, adorarlo, exaltarlo, todos esos términos, todas esas palabras que pudiéramos nosotros emplear y aplicar para reconocerlo a Él como nuestro Dios y también como nuestro Salvador. Aleluya. Porque es cierto que es lo primero que cada uno de nosotros debemos hacer. Y a partir de allí, cada uno de nosotros oramos en muchas oportunidades durante el día y oramos, por ejemplo, antes de salir de la casa, oramos por los nuestros, o sea, nuestro hogar, nuestros familiares también, por nuestras necesidades, las peticiones de los hermanos. Todo eso, hay una serie de cosas por las que cada quien de nosotros estamos orando cada día, diríase que en forma permanente. Oramos por el consistorio de ancianos, la obra misionera, por el pastor, los diferentes departamentos de esta congregación, por ejemplo, por los hermanos apartados, por nuestra lista de oración. Qué importante es eso. Y por Colombia no puede faltar nuestra oración. Aleluya. Así que mire usted, vamos avanzando poco a poco y nos vamos dando cuenta de una serie de oraciones que cada uno de nosotros debiéramos realizar, y cada una con diferentes características respecto a la necesidad, pero también respecto a la intervención nuestra. Porque todos hablamos de orar, sí, pero resulta que hay pedidos, rogamos, reclamamos, rechazamos, reprendemos, echamos fuera, en fin, pero de acuerdo a cada situación y a cada necesidad propia de los nuestros o de nuestros hermanos, porque no es igual la una de la otra. Son diferentes entre ellas, naturalmente. Y en este momento podría parecernos como que es mucho lo que tenemos que orar cada día. Pareciera que es demasiado, pero resulta que cuando hacemos todo esto, solo estamos cumpliendo, o mejor, dando cumplimiento a la palabra de Dios. Porque en Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. O sea que es una actividad, diríase, continua, permanente, en fin. Bueno, cada uno de nosotros debemos también pensar y analizar en esta mañana cómo oramos nosotros. Ahora, cuando yo pregunto cómo oramos, no me refiero a la posición del cuerpo, porque se puede orar en cualquier posición del cuerpo. ¿Cómo hace la persona, por ejemplo,
que permanece en una silla de ruedas. ¿Cómo ora la persona que está en un hospital, en una clínica, en una cama, donde no puede moverse? Y hay otras situaciones. Pero ¿qué pasa? Lo importante es que esa oración tenga las características que la palabra de Dios establece. Porque el Salmo 17:1 es el que dice: oye, oh Jehová, una causa justa. Y agrega: está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Nosotros, los seres humanos, necesitamos saber, y como cristianos especialmente, que a los ojos de Dios estamos al descubierto permanentemente estamos al descubierto, y cuando nuestra voz se eleva hacia Él, Él sabe no solo la intención, la necesidad también, pero cuánta sinceridad haya en nuestra oración. Si esa oración está hecha de labios sin engaño, como dice el salmista, para que ella pueda llegar a la presencia de Dios. Cuando pregunto cómo oramos, tampoco me refiero a las palabras que empleamos, porque hay un grupo de personas aquí en este día, y supongo que cada quien emplea palabras diferentes, que todos no oramos exactamente igual, que no nos dirigimos a Dios de la misma manera, no, pero Él entiende todo el lenguaje que expresa cualquiera de los suyos en cualquier parte del mundo y en cualquier situación también. Amén. Gloria al Señor. Pensemos, por ejemplo, cuando yo pregunto ¿cómo oramos? Pensemos en esas peticiones que se mencionan en un culto. Las escuchamos, nos vamos. ¿Recordamos después esas peticiones? ¿Recordamos esas necesidades? ¿O consideramos que haber orado casi en el final o parte del culto, en fin, ha sido suficiente? Son las cosas que deben llevarnos a cada uno de nosotros a pensar y a ver cómo estoy orando, cómo estoy colocando delante de Dios mi oración en lo que tiene que ver con los demás. Porque ciertamente hay algunas peticiones que nos impactan por alguna razón. Nos impactan, la escuchamos y de pronto la recordamos varios días, pero también el tiempo como que se va llevando, lo mismo que las aguas de los ríos se van llevando lo que cae en determinado sitio y se va. Pero no, cada uno de nosotros recordemos al orar, y que como oramos, que algunas de esas necesidades, cuando son nuestras, cuando es mi necesidad, no hay necesidad de despertador, no. Ahora, con esto de la tecnología, tenemos la oportunidad de colocar en nuestros celulares los compromisos. Lo colocamos en día y hora y él suena para el día que lo colocamos, para la hora indicada. Pero cuando la necesidad es nuestra, no necesitamos despertador, no necesitamos que nadie nos lo recuerde. ¿Por qué? Porque ella sencillamente se vuelve como una insistencia en la presencia de Dios. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Ahora, que si hay un grave en la familia, de los más allegados a cada uno de nosotros, ahí nuestra oración es diferente. Porque si en el caso nuestro, de nuestra propia necesidad, nosotros lo hacemos frecuente, insistiendo delante del Señor, pero en el caso de una gravedad, por ejemplo, ya entonces cada uno de nosotros
intercedemos, o sea, que practicamos la intercesión de una forma permanente, frecuente. El que se levanta, el que sale para el trabajo, o sea que vaya manejando o va en el transporte público, mentalmente está haciendo lo mismo. Amén, amén. Aleluya. Mire entonces cómo las diferentes formas de orar de nosotros las hay no solo en las expresiones y la forma como nosotros la enfrentamos, porque estaba diciendo que hay palabras que nosotros usamos en las diferentes formas de orar. Rogamos, reclamamos, rechazamos, reprendemos, echamos fuera, en fin, todo eso es parte de nuestra oración. Aleluya. Pero cada uno de nosotros debemos pensar en algo más. El clamor en sí es un tipo de oración nada frecuente. No es nada frecuente porque solo se dice en circunstancias muy difíciles y muy adversas. Ese es el clamor. En los casos de una gravedad extrema, en el caso, digamos, de un diagnóstico que no hay posibilidad de éxito ni de garantía de vida, por ejemplo, mayormente cuando nos afecta personalmente. Porque si a una persona, a un cristiano, los profesionales de la medicina le dicen a él o a ella, no hay nada que hacer. Son palabras fuertes y son palabras que en cierta forma podrían ser para algunas personas, dependiendo de su ánimo, incluso como un golpe demoledor. Porque ante cosas que el ser humano no puede cambiar, aleluya, entonces ¿qué sucede? Es algo que conduce de una manera a que cada uno de los que está pasando por una situación semejante reaccione de una manera en la que todo el ser se compromete. Todo el ser se compromete porque dentro hay angustia, hay desesperación y un sentir que estremece todas las fibras del ser humano. Aleluya. Y es como que si el corazón se encogiera, como que se arrugara a la vez. Aleluya. Todos los que hemos pasado por situaciones difíciles sabemos lo que eso es. Aleluya. Porque lo hemos vivido personalmente y lo hemos experimentado, y porque también los más cercanos a cada uno de nosotros les hemos visto casi al borde de la muerte. Aleluya. Entonces nos es fácil entender que son situaciones que comprometen mucho más, comprometen mucho más. Aleluya. Porque entonces el clamor se convierte en algo que quebranta el corazón del cristiano. Aleluya. Entonces gime, llora y a veces hasta grita de la misma angustia y desesperación en la presencia del Señor, derramando su alma. Aleluya, implorando el favor divino. Y de esas situaciones, cada uno de nosotros hemos aprendido. Todos los que hemos pasado por allí, que hemos recorrido ese mismo camino, todos hemos aprendido y hemos llegado a la conclusión que ciertamente en esto del clamor es algo que va más allá de la costumbre. Entonces quiere decir que es necesario que cada uno de nosotros podamos renunciar a lo que es la oración esa rutinaria que cada quien hacemos, que no es eso, no, es necesario salir del confort, de la comodidad, porque llegamos a reconocer que necesitamos salir de ese estado y de esa costumbre para entrar en un terreno más agresivo, aleluya, en el terreno de la relación con Dios a través del dirigirnos a Él en cualquiera de las situaciones que la vida llega para traernos. Aleluya. Porque entonces no es aquello que nosotros nos hemos acostumbrado a decir, porque casi siempre hay una oración
que casi siempre son las mismas palabras y todos los días, las mismas palabras y todos los días, es decir, hay una repetición permanente, diaria, pero necesitamos saber que hay situaciones en las que cada uno de nosotros necesitamos dejar la costumbre, dejar la comodidad y de pronto el afán, la prisa que a veces caracteriza a veces a los cristianos. Aleluya. En este Salmo número 18 hay un subtítulo, si usted lo ve en su Biblia, dice acción de gracias por la victoria. Y a continuación en las mismas Biblias hay como un encabezado, y el encabezado dice al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces dijo, todo eso está antes del Salmo, aleluya. Y los versos del 1 al 6 de este hermoso Salmo dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Cada una de estas palabras es tela para cortar, pero no tenemos todo el tiempo tampoco. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon, dice, ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y entonces llega al verso número 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Gloria al Señor. En unos cuantos capítulos de la Biblia, de la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar la biografía de David antes de llegar a ser rey. Aleluya, antes de llegar a ser rey. Y en estos versículos leídos, él describe o resume toda su angustia, su desesperación, sus persecuciones, porque miren, las persecuciones de Saúl contra David están aproximadamente entre los 8 y los 10 años. Fue una persecución constante, permanente. No había un sitio donde él pudiera ubicarse y quedarse por siempre allí. No, porque Saúl se enteraba, enviaba espías para saber dónde estaba él. Así que era como un nómada de un sitio para el otro continuamente. Fueron años de angustia, de desesperación. Por eso todas estas palabras hermosas que hay en estos versos que acabo de leer, es el sentir no de un momento, no Señor, es el sentir de un hombre que día tras día está cambiando de lugar, cambiando de sitio, que siente que ya está muy cerca el enemigo para quitarle su vida. Es como el resumen entonces de todas esas situaciones. Y él dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Aleluya. Esto que David está diciendo en esta parte de la Escritura, los salmos nosotros sabemos que eran las canciones del pueblo de Israel antiguamente, y él hace de esto una canción para expresarle a su Dios todo lo que él llegó a hacer y a hacer a favor de David. Aleluya, gloria al Señor. Pero entonces es una maravilla que nosotros podamos darnos cuenta cómo David entonces, a través de todo esto, aleluya,
él llegó a tener una relación con Dios. No era una oración de rutina, de costumbre, no. Era un hombre que vivía sobresaltado. Era un hombre que tenía momentos en los que percibía la presencia y la comunión de su Dios, pero no todo el tiempo fue así. No, Señor. Hubo muchas situaciones en las que su vida estaba en peligro, pero su clamor llegaba a la presencia del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, todo esto es algo que se produce. El clamor se produce entonces en el terreno del dolor, del sufrimiento. Sí, porque cuando llega a las puertas de nuestra vida y toca, ya sea a nosotros o a los nuestros más cercanos, y toca, puede ser la adversidad o la aproximación de la adversidad, de cosas terribles que pudieran llegar a suceder. No nos queda otra cosa que poder postrarnos a la presencia de Dios. Aleluya. Y no podemos entonces repetir las mismas palabras de todos los días. No, es una forma nueva, distinta, diferente. Necesitamos llegar a Él, aleluya, y expresarle desde el fondo de nuestro corazón y desde nuestra angustia y desesperación, clamar a Él, aleluya. Y nuestras familias sí que necesitan esto. ¿Por qué? Porque sencillamente, dije anteriormente, hay la necesidad de salir de la costumbre, ya sea por la gravedad, ya sea por el peligro de muerte, ya sea porque la ciencia médica no puede hacer nada por alguien, por nosotros mismos de pronto. Aleluya. Pero entonces es un terreno que duele ciertamente, pero que no hay forma ni debe haber forma de evadirlo. Aleluya. Necesitamos doblegarnos en la presencia de Él. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque si la angustia y la desesperación llega y nos estremece, como dije anteriormente, nos sacude, aleluya, entonces cada uno de nosotros necesitamos doblegarnos delante de Él y hacer y decir lo que no hemos hecho ni hemos dicho cuando hemos estado delante de su presencia. Aleluya. No es solamente David. Los lectores de la palabra del Señor saben cómo los hombres de la antigüedad bíblica tuvieron sus dificultades, sus peligros y todo esto, pero de una manera distinta a lo acostumbrado, se postraron delante de la presencia del Señor y en una forma distinta, aleluya, se rindieron a los pies de Él y colocaron sus vidas en las manos del Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Porque es que el clamor difiere mucho de esa oración de costumbre. El clamor es algo diferente. El clamor es algo distinto. Porque cada uno de nosotros sabemos perfectamente cuando hay tranquilidad, cuando hay paz, cuando hay sosiego. También pareciera que nuestra voz como que se apacigua. Aleluya. Pero cuando las cosas cambian, cuando la tempestad amenaza, cuando el cielo se oscurece, o cuando en la noche no hay estrellas ni luna y pareciera una noche eterna por causa del dolor y de la proximidad de la muerte, nuestras palabras salen como de un lugar distinto, salen de lo más profundo de nosotros. Aleluya. Y como dije antes, solo los que han vivido el estar muy cerca de la muerte saben lo que se siente en esos momentos. Son los momentos de mayor
pedido de auxilio, aleluya, pero también son las palabras más genuinas de sinceridad, de la incapacidad nuestra, de la impotencia nuestra, aleluya, pero del gran poder de Él, aleluya. Y colocamos nuestras vidas entonces, o la de los nuestros, en las manos de Él. Eso es clamor, eso es clamar, aleluya, rendirnos nuevamente delante de Él. Porque no hay otra forma, porque jamás ha habido otra manera. Porque cuando la adversidad toca, dije, a la puerta nuestra, es el momento de volvernos a Él, como no lo hemos acostumbrado a hacer. Porque tampoco es para que se vuelva una costumbre, no, aleluya. Pero es que las circunstancias que rodean la vida nuestra son las que entonces interiormente nos hacen vivir y experimentar cosas nuevas, diferentes a la rutina diaria. Y son esas situaciones nuevas las que también nos llevan a actuar en una forma diferente. Aleluya. Y rendirnos. Es entonces esto lo que el salmista encierra en estos versículos, y no solamente en estos versículos, en todo el Salmo 18. Es como un canto de victoria. Aleluya. Tiene un subtítulo que dice acción de gracia por la victoria. Pero en todo este encabezado que hay, el resume, aleluya, su cántico a Dios es por la liberación de todos sus enemigos y de las persecuciones de Saúl, porque sí que quiso quitarle la vida en más de una oportunidad. Muchas veces, cuando nosotros vemos a los nuestros, qué terrible es cuando hay un hijo grave, qué terrible es cuando es una esposa la que está grave, y qué terrible para una familia cuando un jefe de casa está grave, cuando la ciencia médica dice no hay nada más que hacer. Pero el que prometió estar con nosotros todos los días, aleluya, Él prometió estar con nosotros todos los días. Pero es indispensable que para que esa amistad y esa compañía, porque cuando Él dice que estaría con nosotros todos los días, está hablando de su presencia, de su compañía, de su relación con nosotros. Pero somos nosotros a su vez los que debemos reconocer en medio de lo que la vida traiga, reconocer nuestra necesidad de esa compañía, de ese respaldo, de esa ayuda. Aleluya. Porque es posible que no haya otra forma. Aleluya. Ayer estaba hablando con mi esposa y entre lo que hablamos, estábamos recordando algunas cosas maravillosas que le hemos visto hacer a Dios. Ella recordaba cómo hace muchos años atrás su hermano se fracturó uno de los brazos, los huesos quedaron así cruzados, lo llevaron al hospital, le tomaron la radiografía, le entablillaron, le inmovilizaron, creo que era domingo, para que al día siguiente fuera, para que pudieran operarlo. Pero la madre que conocía al Señor fue donde el hermano Larsen oró,
Se le quitó el dolor, no hubo ninguna molestia. Al día siguiente voy al hospital, le tomaron otra radiografía y los médicos se alarmaron. Miraban una donde los huesos estaban así y la otra radiografía mostraba que estaba en su sitio completamente sano. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Esa esposa tuvo un tumor al lado derecho del corazón por delante del pulmón. Esto lo he referido en varios lugares para la gloria de Dios. Sus costillas fueron separadas para poder llegar hasta donde estaba el tumor. Fueron días tremendos. 20 días transcurrieron para tener el concepto de patología. 20 días después llegó y el concepto era positivo, el cáncer. Aleluya. Es una palabra aterradora. Es una palabra que nos sacude interiormente a todos, porque no hay valientes frente a esa palabra. Ante esa palabra todos somos impotentes, pero tenemos la bendición de poder recurrir al que no conoció jamás la debilidad ni la impotencia. Aleluya. Gloria al Señor. Para la gloria de Dios, a pesar de un tumor del tamaño de una bola de tenis positivo, no fue necesario ni la quimioterapia ni la radioterapia. Nuestros hijos han tenido y pasado por situaciones tremendas. Mi vida ha estado colgando como de una cuerda podrida en más de una oportunidad. El hecho que esté aquí en este día tiene solo una explicación. En 5 letras. Se llama Jesús. Es entonces el clamor el que hace que cada uno de nosotros salgamos de lo que somos o de lo que aparentamos ser delante de los demás para reconocer nuestra incapacidad, nuestra debilidad y reconocer que Él es el único, el que puede resolver la necesidad o rescatarnos, aleluya, de las garras de la muerte. Aleluya. Vengo diciéndole al Señor hace unos días que de la misma manera que Él rescató a Lázaro de las garras de la muerte, rescate a alguien que está al borde de la muerte. Pero es que no solo podemos ni debemos hacerlo para nosotros mismos. No, Señor. El clamor es algo que debe existir en nuestras vidas y saber que necesitamos igualmente identificarnos en la necesidad de los demás. En la necesidad no solo de mi familia, de la familia del Señor. Aleluya. Cualquiera que sea, amén, aleluya. ¿Por qué?
porque es que necesitamos aprender que hay situaciones cuando cada uno de nosotros no solo debemos privarnos del alimento, por ejemplo, pero que necesitamos, aleluya, como David, él sabía postrarse en la presencia de Dios. Y los orientales sí que lo hacen bien. Ellos se postran boca abajo, cuán largos son, y derraman su vida, derraman su corazón, su ser, todo en la presencia del alto y sublime Dios. Aleluya. Que Dios nos ayude y que cada uno de nosotros podamos saber que cuando la necesidad llegue, no esquivemos, no dejemos de lado el tener que clamar y rendirnos a los pies del que todo lo puede y del que según su voluntad, así también será su respuesta a nuestra vida. Dios les bendiga.